Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la última edición del año de nuestro ciclo Café y Mercado, el espacio que generamos desde la BCCH, donde damos el view del mercado y nuestras recomendaciones este, para los distintos perfiles de inversión desde nuestra área de research. Como es habitual, tenemos la participación de nuestro jefe de research, Rami Saavedra. ¿Cómo anda, Rami? ¿Qué decís? Hola Julio, buen día. ¿Qué tal? Hola. Buenos días a todos. También aprovecho para saludarlos. Bien, y como es habitual, la actividad la dividimos en dos partes. Eh, la segunda parte hablamos específicamente, como es habitual, de las estrategias de inversión que estamos recomendando desde nuestra área de research. Y en la primera parte incorporamos algún tema que vemos, como es habitual, de utilidad o que tiene mucha vigencia. En esta oportunidad pensamos interesante hacer un repaso de lo que fue el 2025 y mostrar un poco nuestras perspectivas para el año que viene, este, que nos pareció interesante en atención que esta es la última actividad del año de este ciclo y fundamentalmente porque ya estamos desandando, digamos, el último mes del año. Pero bueno, antes de darle el speech a Rami, quería comentarle que estamos próximos a lanzar dos productos nuevos, digamos, uno de los cuales es nuestra nueva app de inversiones que va a tener incorporada la funcionalidad de billetera, cosa que va a permitir ingresar fondos. En primer lugar, va a permitir que la comitente tenga un CBU corta asociado, cosa que es, digamos, un avance significativo respecto de lo que actualmente tenemos en la comitente. Eh, y a su vez, desde esa billetera, digamos, asociada a la comitente, se va a poder enviar dinero a cuentas propias o de terceros y se va a poder recibir fondos este, de terceros o propios y también se van a poder hacer pagos con QR. Estamos en este momento terminando la fase de testing, así que estimamos que en los próximos días, digamos, estemos anunciando el lanzamiento de esta app. Esto que va a implicar es que yo para fondear mi cuenta comitente, este, voy a tener una opción adicional para hacerlo, que va a ser transfiriendo a mi CBU corta en la bolsa, digamos. Esto quiere decir que además de la forma habitual de fondear la cuenta comitente, que es mandando una transferencia desde alguna de mis cuentas a la cuenta de BIN en Banco Industrial de la Bolsa, ahora lo voy a poder hacer transfiriendo solamente a mi cuenta, a mi PSP, digamos, a mi billetera, a mi CBU corta, digamos, que tengo en mi comitente. Y de esa manera los fondos ingresan en forma automática, digamos. Eh, y el segundo producto tiene que ver con nuestros nuevos planes de BCCH Research, que vienen con cambios bastante interesantes, digamos, y donde estamos incorporando un nuevo segmento que se llama BCCH Trading Pro, que es un servicio exclusivo, digamos, y con atención personalizada, digamos, a este segmento de clientes. Así que bueno, sin más, ahora sí, Rami, te doy paso a que inicies la charla. Ok, Julio, perfecto. Muchas gracias. Aprovecho para saludar nuevamente a la gente que se está sumando. Em, Como hizo la presentación Julio recién, la idea de esta charla, ya saben
los que nos fueron siguiendo a lo largo de de este ciclo de charlas de Café y Mercado, la segunda parte va a ser, como venimos haciendo siempre, la presentación de carteras que venimos trabajando desde el área de research, tanto de renta fija, renta variable, bonos, acciones, CDRs, obligaciones negociables, en pesos, en dólares, según el plazo temporal, etcétera. Pero nos pareció interesante arrancar con la primera mitad de esta presentación con un breve panorama. La idea no es hacerlo muy largo ni muy tedioso, pero sí analizar algunos puntos claves de lo que fue el 2025, sobre todo la segunda mitad de este año, más precisamente después de las elecciones. Recordarán, pues solamente hace 2 meses, pero parece que pasó un montón lo traumático que fue el proceso preelectoral y los resultados que tuvieron post el domingo de finales de octubre, con un nuevo escenario para el nivel de precios de la gran mayoría de los bienes, de los activos del mercado. Bien, y además vamos a hacer algunos comentarios sobre qué perspectivas tenemos para el arranque del 2026, qué escenarios estamos visualizando y en función de eso, bueno, proponer distintas estrategias, sobre todo de armado de carteras, según la visión que tengamos, ya sea optimista, moderada, pesimista, etcétera. ¿Bien? Para dar arranque a lo que viene siendo, mejor dicho, el 2025, cerrando este último mes en la filmina siguiente, Julio, por favor. Bueno, en términos generales ya estábamos todos al tanto de lo que viene siendo nuestro país, sobre todo la etapa en un proceso de ajustes, tanto macro, principalmente macroeconómico, pero también con algunos procesos del orden micro, ¿bien? Sobre todo con el proceso de estabilización de la mayoría de todos los precios en la economía, incluyendo lo que es los niveles de deuda, ¿bien? Por eso, reitero, la importancia del armado de escenarios, sobre todo para la toma de decisiones puntualmente en el caso de las inversiones que podamos armar, pero también incluye lo que son las decisiones del tipo empresariales, de inversión, financieras, económicas, etcétera. ¿Por qué? Porque según el escenario, esto en términos teóricos, pero se suele verificar en la realidad, según el escenario, según las decisiones políticas que el gobierno de turno tome en función, por ejemplo, de la política monetaria, de la política económica, del nivel de tasa de interés, etcétera, vamos a tener como resultado distintos niveles de actividad, distintos valores del precio del dólar, distintos niveles de inversión, de consumo, variaciones del PBI, etcétera. Y nosotros, como agentes tomadores de decisión, tenemos que estar muy atentos a estos cambios que se producen, como ya lo sabemos todos, de un día para el otro o de una semana hacia la otra. ¿Bien? Yendo un poquito a los datos duros de lo que es de lo que es el cierre del 2025 y que vemos para el 2026, fíjese que en el caso, arrancando de lo que es el dato de inflación, fíjese que tenemos una proyección de datos oficiales, ¿no? De lo que es el REM, el relevamiento de expectativas del mercado provisto por el Central. Fíjese que tenemos una proyección en torno al 28-30% de cierre interanual de inflación, lo cual es el valor más bajo en los últimos 8 años. ¿Bien? 30% puede ser mucho, puede ser poco. En términos absolutos, sigue siendo un valor bastante alto de inflación, pero como venimos de una dinámica inflacionaria muy alta en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos años, vas a pasar de un dato de inflación de las 3 cifras y con datos mensuales que superaban las 2 cifras. Recordemos que no hace tanto tiempo teníamos inflación arriba del 10, arriba del 12, que la inflación anual del 2025 cierre en 28-30% y con valores inflacionarios alrededor del 2,2, 2,3, 2,4, es un dato realmente positivo y a tener en cuenta. ¿Es alta la inflación? Sí, evidentemente sí.
pero la senda desinflacionaria es algo, es un dato cierto que no se puede pasar por alto, ¿bien? Sobre todo, también, mejor dicho, lo que es el dólar, el comportamiento del dólar oficial o el mayorista, el expresado como el dólar a 3.500, ¿bien? En el último mes se vio también, posterior a las elecciones, una estabilidad bastante importante alrededor de lo que es el valor de 1.450 pesos, ¿bien? Con algunos días más cercanos al 1.500, con otros días más cercanos a 1.400, pero rondando los 1.450 con las brechas moderadas, y esto es un dato que llama la atención. En varios días, inclusive con el cierre de ayer, el blue, o sea, el dólar informal, estaba operando por debajo del oficial, lo cual es un dato fuera de lo común, pero que en los últimos días, en las últimas semanas, se ha visto verificado. Bien, recordarán que fue una discusión muy relevante, ahora un poco se calmó eso, pero en la época electoral la discusión era si era sostenible el tema de las bandas cambiarias. ¿Bien? ¿Se acuerdan que allá por abril, por mayo, cuando se liberó parcialmente el cepo, se impuso lo que eran las bandas cambiarias, tanto inferior como superior? ¿Recuerdan que arrancaba banda inferior en 1.000, banda superior en 1.400 y las bandas se iban abriendo al orden del 1%? ¿Bien? Esta banda, el techo de la banda, mejor dicho, se fue testeada varias veces en lo que fue la previa electoral. Bien, ahora, post resultados de las elecciones, esta dinámica de ir testeando permanentemente el techo de la banda bastante se calmó. Bien, y el dólar, la cotización oficial del dólar de vuelta en torno a los 1.450, se mantiene relativamente alejada de la banda, lo cual no quita que con algún ruido del tipo de un shock tanto interno como externo podamos llegar a volver a testear la banda superior. ¿Bien? Por eso lo que indicamos acá como un tipo de flotación ficticia, porque con intervenciones permanentes sobre el tipo de cambio, ya sea por activación de swap o por incentivo a la liquidación de divisas, la flotación libre aún no se verifica. Pero la intención, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, de a partir del 2026 es terminar de liberar por completo lo que es el cepo y llevar al tipo de cambio a una flotación un poquito más libre. ¿Bien? ¿Cuáles son los desafíos con respecto a esto? Bueno, ya sabemos que una devaluación, una depreciación del tipo de cambio afecta principalmente lo que es el salario real. ¿Bien? Y volvemos otra vez en las dinámicas de comentarios sobre atraso del tipo de cambio según el momento del tiempo y según cómo impacte a los niveles de precios post devaluación. Por eso la clave, que es lo que indicamos acá, que es cómo sostenemos la desinflación actual, aunque la inflación viene en los últimos meses, eh, le viene costando romper lo que son el 2% mensual. Fíjense que a partir de lo que fue junio, julio, siempre estuvimos arriba del 2, 2,2, 2,3, 2,4. Bueno, como el objetivo del gobierno a partir del 2026 es, bueno, ¿cómo logramos volver a una senda desinflacionaria sin afectar lo que es la demanda interna? ¿Bien? Con el principal componente de esta demanda interna, que es el consumo privado. ¿Bien? Con respecto al nivel de tasas, de vuelta, estamos haciendo, yendo y viniendo con lo que fue el escenario preelectoral y postelectoral, porque la dinámica de tasas que estábamos trabajando antes de las elecciones, en lo que fue el periodo post-elecciones de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y previo a las elecciones a nivel nacional, en esos casi 2 meses tuvimos tasas de tres cifras. Estábamos con tasa de caución arriba del 120 y durante el mismo día bajaban abajo del... Hemos visto tasas inferiores del 5%. Y también tuvimos tasas arriba del 120% en el mismo día, en la misma rueda, lo cual era insostenible, era una dinámica explosiva que no se podía sostener en el tiempo. Bien, actualmente
fíjese que las tasas de cauciones están alrededor del 20%. Las tasas de cauciones en pesos a un día, que es el instrumento de mayor liquidez, de mayor uso para las disponibilidades de dinero a corto plazo. ¿Y por qué es relevante este 20%? Porque si ustedes están eh, un poco, manejan un poco de datos sobre tasas, fíjense que este 20% es muy inferior a lo que es una tasa de plazo fijo. Por ejemplo, justamente ayer nuevamente bajaron las tasas de plazo fijo un punto porcentual en lo que es la tasa de plazo fijo del Banco Nación. Pasamos del 27 al 26%. Entonces, esta tasa de caución, que está en el orden del 20%, aunque en algún momento del año, o mejor dicho, durante varios momentos del año, de este año justamente, pero en esos anteriores, eh, pudo haber sido negocio colocar la plata en caución, en el día de hoy esta tasa en términos reales es negativa. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque te obliga a cambiar la estrategia, a cambiar el enfoque de inversión y buscar alternativas que me generen un rendimiento superior al 20%. ¿Por qué? Porque la tasa de plazo fijo está en 26. Entonces es relevante y es muy importante estar muy atento, volvemos a lo mismo, sobre qué escenarios estamos pensando a futuro para poder así eh, indicar, afectar, mejor dicho, nuestro nivel de inversiones, nuestro porcentaje de inversiones a distintos instrumentos. ¿Bien? Pasando a lo que es algunos comentarios sobre deuda pública y sostenibilidad fiscal. La semana pasada tuvimos una licitación de bonos del Estado Nacional, donde tuvimos un rollover, o sea, se renovó casi el 100%, o sea, un porcentaje arriba del 96% de la deuda de, principalmente LECAPS y BONCAPS. ¿Dónde está lo relevante en esto? Primero, en que se renovó casi el 100%, o sea, los inversores, tanto personas físicas como organismos e instituciones, renovaron casi la totalidad de la deuda y el gobierno logró extender duration, o sea, plazos de vencimiento. Bien, esto realmente es positivo. Primero, para limpiar el panorama, para liberar un poco lo que son los vencimientos, que aunque fíjense que en 2025 todavía tenemos un monto muy grande de vencimientos a enfrentar ahora en la próxima licitación que se viene, pero al ir estirando un poquito los plazos, limpia un poco el panorama y libera un poco de presión sobre los vencimientos de este tipo de instrumentos y también sirve para proyectar futuros vencimientos. Sabrán ustedes que el Estado Nacional siempre ofrece una paleta de instrumentos, ya sea tasa fija, tasa variable, ajustados por inflación, ajustados por dólar, y lo positivo es que el mercado, eh, de vuelta, con el cambio de expectativas post elecciones, el mercado empieza nuevamente a creerle al gobierno y elige extender duration. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de alargar el vencimiento? Bueno, buscando un mayor retorno. ¿Bien? La intención de extender los vencimientos es, bueno, yo en vez de renovarlo, no sé, a febrero lo renuevo a abril, pero con un premio adicional en la tasa de interés. Entonces, si el mercado demanda eso y el gobierno está ofreciendo eso y machean, se produce el rollover del casi 100%, lo cual es positivo. ¿Bien? En relación a la deuda, en relación con la deuda, mejor dicho, fíjense que tenemos un comentario también que ha sido bastante utilizado en los últimos tiempos, que es el riesgo país. ¿Bien? Fíjese que el riesgo país, el valor del riesgo país, que no es más que un spread de tasas, o sea, qué porcentaje de tasa paga Argentina por sobre la deuda libre de riesgo del Tesoro de Estados Unidos. ¿Bien? Esta tasa, que supo estar arriba de los 1.000 puntos antes de las elecciones, en el último tiempo logró bajar a 550 y actualmente está en la zona de 650. ¿Bien? Esa baja del riesgo país es importante, pero aún no alcanza para volver a ingresar a lo que es el mercado voluntario de deuda,
es algo que el equipo económico está repitiendo permanentemente como uno de sus objetivos a corto plazo. ¿Bien? ¿Es posible lograr esto durante este año o en el primer trimestre? Parece complicado, pero sí es un objetivo a partir del segundo trimestre lograr una baja suficiente del riesgo país para poder de vuelta volver a los mercados voluntarios de deuda y poder rolear de vuelta la deuda vieja con deuda nueva a una tasa de interés más conveniente. ¿Cuáles son las variables clave a controlar? Bueno, lo volvemos a repetir, lo que es liquidez, credibilidad y consistencia del programa fiscal. Tiene que ir todo de la mano para que el plan pueda llevarse a cabo. ¿Bien? En la presentación, en la primera siguiente, fíjense que entrando un poquito a lo que es el mercado financiero en términos generales, fíjense que el Merval, el índice Merval, está 20% arriba en 2025. Y fíjense que este 20% era un valor negativo hasta antes de las elecciones de octubre. O sea, no es un buen año para el Merval. O sea, venimos de varios años de crecimientos en niveles récord. O sea, puede ser, tiene sentido de que este año sea peor a los anteriores, pero esta tasa del 20% de suba está explicada casi exclusivamente por el resultado de las elecciones. ¿Bien? Estaba en negativo el índice Merval, creo que lo comentamos eh, en en nuestra última reunión, pero fíjense que los ADRs, o sea, los papeles locales que cotizan en el exterior, están abajo y están bastante abajo. Están ambos de los papeles de mayor volumen, Galicia e YPF, están 14% abajo en lo que va el año en dólares. Bien, entonces es una baja importante. Venimos de vuelta de subas muy importantes con ambos papeles casi en niveles récord, pero este año, efectivamente, al menos hasta hoy, los rendimientos en dólares vienen siendo bastante negativos. Bien, fíjense que acá aclaramos nuevamente sobre el retorno de las tasas reales negativas. Y tasas reales negativas afectan directamente a los instrumentos de tasa fija en pesos. Por ejemplo, caución, por ejemplo, plazo fijo. Volvemos a lo mismo, plazo fijo, o mejor dicho, caución, alrededor del 20%, plazo fijo, alrededor del 26-27%, e inflación en el orden del 30%, nos obligan a a cambiar nuestra decisión, nuestro punto de vista sobre en dónde invertir para mantener nuestro poder adquisitivo. Bien, por eso aclaramos acá que una cartera exclusiva de LECAPS o una cartera exclusiva de bond caps, que son instrumentos de tasa fija, requieren seguimiento permanente. ¿Por qué? Porque necesitamos ganarle al menos al plazo fijo. Entonces es realmente importante tener en cuenta esto al armado de una cartera. Volvemos un comentario adicional sobre lo que son las bandas cambiarias. Recuerden que siguen activas y el comentario de todo el equipo económico en cada entrevista que hicieron fue que se van a mantener las bandas cambiarias en con el mismo porcentaje de movimiento. Recordemos que estamos en el 1%. ¿Bien? ¿Cuál es el tema con esto? De que el mantenimiento de estas bandas cambiarias eh, va en contra del objetivo primordial, de otro de los objetivos que tiene el gobierno, que es el de recomposición de reservas. ¿Por qué? Porque si no se acumulan reservas, si no tiene un tipo de cambio lo suficientemente tentador desde el punto de vista del vendedor para que el Banco Central recomponga reservas, entonces volvemos a estar en el mismo problema. Si estamos en una situación de reservas netas negativas, que es lo que vamos a ver más adelante, va a ser muy complicado hacer frente a los pagos o los vencimientos de deuda que tenemos cada 6 meses en dólares. Ahora, ¿cómo ajustamos esa prioridad sobre la recomposición de reservas? ¿Cómo acumulamos dólares sin hacer crecer demasiado la cantidad de pesos? ¿Por qué? Porque ahí tenés el impacto sobre inflación. Entonces, es un equilibrio permanente que tiene el equipo económico entre recomponer de vuelta los niveles de reservas sin recalentar el nivel de inflación, que es otro que entendemos que es el objetivo más importante de esta administración, de este equipo económico. ¿Bien?
Permitime ahí, Rami, Sí, complementar un Julio. poquito lo que comentás. Acá la cuestión central, digamos, y de alguna manera el talón de Aquiles, digamos, del programa de estabilización, eh, que lógicamente se exacerbó en el periodo previo a las elecciones medio término de octubre, eh, es, es la incapacidad que tiene el Banco Central de acumular reservas. Y eso, de alguna manera, tiene su origen en el propio programa de bandas cambiarias, digamos. ¿Por qué? Porque para que el central salga a comprar reservas, el tipo de cambio oficial tiene que ir al piso de la banda, digamos. Y eso es hoy prácticamente eh, imposible, digamos, ¿no? Excepto que haya una inundación de dólares, digamos, en el mercado de cambio que de alguna manera lo ubique el dólar en los niveles, digamos, del piso de la banda. Lo cual fue, perdón, Julio, una Eh, limitación del propio equipo económico. Porque el propio exactamente, equipo había porque aclarado, voy a comprar solamente en el piso de la banda. Y el piso de la banda ujú, nunca llegó. así es. Entonces, independientemente que por ahí el tesoro sale a comprar en algún nivel, digamos, del medio, ¿sí? El Banco Central no lo acumula, digamos, es porque nunca se da la circunstancia de que el tipo de cambio oficial llegue al piso de la banda. Ahora bien, hay una realidad que de alguna manera le da sostenibilidad, digamos, a esta situación que es el apoyo manifiesto que vino del Tesoro norteamericano, que de alguna manera se ha convertido en garante del pago de los servicios de deuda, digamos, por lo menos mientras Milei esté en el gobierno, digamos, ¿no? Y eso, este, de alguna manera, eh, ha servido, digamos, más allá que en el número de reservas internacionales no se observa, digamos, pero ha servido para paliar de alguna manera esta cuestión de debilidad, digamos, de, de reservas del propio Banco Central. Tal Además cual, de Julio. eso, hay otra cuestión que comentaba Rami, que tiene que ver con que cada vez que hay compra de reservas, digamos, es decir, cada vez que el Banco Central está comprando reservas, emite pesos, digamos, ¿no? Y la magnitud de la emisión de pesos depende de la magnitud de acumulación de reservas. Pero digamos, en este periodo de tiempo, a diferencia de lo que ocurrió en la gestión de Macri, el Banco Central en la gestión de Macri recurrió a la acumulación de reservas, emitiendo pasivos remunerados, básicamente, ¿se acuerdan de las LEVAC? A tasas altísimas. Básicamente, ¿qué ocurrió en ese momento? El Banco Central apeló a una acumulación muy grande de reservas a un costo muy elevado en términos de tasa, pues se acuerdan que las LEVAC se habían emitido o se emitían a tasas reales muy positivas, que de alguna manera incrementaban el déficit cuasi fiscal del Banco Central, digamos, ¿no? Entonces había como un trade-off entre acumulación de reserva y déficit cuasi fiscal del Banco Central, que lógicamente era una bomba de tiempo, digamos, ¿se acuerdan que se hablaba de la avalancha de las LEVAC y demás? Bueno, hoy la situación es distinta. ¿Por qué? Porque el central ya no tiene más pasivos remunerados. Hubo un proceso, digamos, que inició esta gestión, digamos, el Banco Central, a través de la cual fue transfiriendo, disminuyendo el costo financiero. Primero la licuación de pasivos, digamos, a tasas reales muy negativas, digamos, en la primera parte de la gestión de este gobierno. Después el trasvasamiento de pasivos al Tesoro con las LEFI, ¿se acuerdan? Y posteriormente con la eliminación de todos los pasivos, digamos, que el Banco Central tenía. En consecuencia, este,
si la emisión de pesos para comprar dólares no va acompañada de un aumento real de la demanda de dinero, la emisión excedente, digamos, de pesos va a ser inflacionaria, que es un poco lo que Ramiro comentaba unos minutos atrás. Entonces, parecería que es como un arma de doble filo en la medida que no se recomponga la demanda de dinero, la posibilidad de que el Banco Central recomponga reservas sin que eso afecte, digamos, el nivel de precio y el proceso de desinflación que estamos transitando, digamos, ¿no? Así que bueno, eso como para darle este, una complementariedad a lo que comentó Rami. Excelente, Julio, gracias. O sea, es evidente para cerrar este punto, es evidente que la prioridad máxima del equipo económico tiene que ver con la inflación, que no se desbande la inflación y poder regresar al sendero desinflacionario lo antes posible. Eh, Pasada el ruido electoral, digamos, uno supone de que se debería volver a activar la senda desinflacionaria, aunque, bueno, igual el dato de este mes, o sea, el dato del mes anterior, mejor dicho, va a seguir estando arriba del 2,3, 2,4, 2,5, pero uno supone de que a partir de enero, febrero, los valores, los porcentajes de inflación deberían ir a la baja. Bien, ahora, el desafío más importante, que es como comentó Julio, cómo sumar reservas de manera genuina, eh, por un lado, sin afectar el, el nivel de precios de la economía, y por el otro, en función de las autolimitaciones que se puso el equipo económico en temas de dónde comprar o cómo comprar o quién compra reservas. Actualmente el Tesoro está comprando, aunque sean montos pequeños, pero el Banco Central aún no interviene comprando divisas en el mercado libre de cambios, lo cual es un desafío muy importante y muy relevante a resolverlo pronto. ¿Bien? Bueno, un poco lo estuvimos comentando de recién cuáles son los riesgos y vulnerabilidades que tenemos con los futuros planes económicos. Tenemos, por un lado, shocks de tipo externos, que resultan un poco ajenos a lo que es nuestro país, pero que los sufrimos de igual manera, tanto por los precios de los commodities, por las tasas a nivel global. Shocks, quiero decir, tanto pueden ser positivos como negativos. El tema de tasas, de bajas de tasas a nivel global, pueden resultar beneficiosos para nuestro país. Ahora bien, un conflicto que afecte de manera negativa a los precios de los commodities, bueno, lo contrario. Flujo de capitales tiene que relación con el nivel de tasas también y dónde puede convenir el ingreso o a qué sectores podemos tener mayor ingresos, mayor flujo de capitales extranjeros. Bien. Tema de reservas netas insuficientes. Fíjense que lo que venimos comentando actualmente genera indefectiblemente un nivel alto de vulnerabilidad cambiaria. Fíjense en el cuadrito que tenemos ahí abajo, es un dato de la semana pasada, pero fíjese que aunque el nivel de reservas brutas está arriba de 40.000 millones de dólares, inclusive con el dato de ayer que está arriba de 41.000 millones de dólares, fíjese que si entramos a restar lo que técnicamente no corresponde, por ejemplo, lo que son el tema de los encajes, que no se pueden tocar, temas de swap, que originalmente era solamente con China, en dos tramos distintos, y actualmente, con la intervención directa del gobierno de Estados Unidos, tenemos un swap con Estados Unidos actualmente por 2.500 millones de dólares, y distintos montos de deuda con distintos organismos, lo que es el BIS, lo que es el ALADI, lo que son los EDESA, y el pago de Bopreal, que inclusive el mismo día de ayer se ejecutó un pago de Bopreal por 1.000 millones de dólares. Ujú, Fíjese que las reservas netas son negativas, casi en 3.000 millones de dólares, lo cual es un dato muy relevante y resulta preocupante cómo atendemos a este dato de reservas netas negativas. Por eso, volvemos a insistir sobre la importancia de restaurar el nivel de reservas netas, o sea, comprando divisas que el Banco Central
compre divisas en el mercado único y libre de cambios, porque el componente del swap o préstamos con organismos pueden servir para el corto plazo, pueden ayudar en la coyuntura, pero si en un plan de corto, mediano o largo plazo tiene sentido o tenga coherencia económica, es necesario recomponer reservas. No hay mucha más vuelta que darle con respecto a eso. ¿Bien? Fíjense en unos datos, son datos, lógicamente no están consolidados, no son al cierre de 2025, pero fíjense que tenemos en la columna de 2025 y 2026 los proyectados, fíjense que la inflación, volvemos a repetir, debería cerrar en torno al 28-30% en 2025, y la proyección según el presupuesto del Congreso, que debería debatirse en sesiones extraordinarias ahora en diciembre, estamos hablando del orden del 22-24%, ¿bien? Con un crecimiento del PBI cerca del 4%, con un superávit primario del 1,7% y con un tipo de cambio estable, moderadamente estable. Recuerden que eh, creo que el valor de tipo de cambio del cierre del 2026 habían proyectado un precio, creo que era 1.450 o 1.460, o sea, el mismo precio que este año. Eh, Habrá que ver cómo llegan a ese número, si es sostenible, si se puede cumplir, pero bueno, es un dato del presupuesto. ¿Qué escenarios podemos plantear en función de estos datos? Fíjense que es solamente un resumen con algunos datos clave. Fíjense que tenemos tanto un escenario optimista o positivo, moderado o pesimista. El optimista, como un poquito un resumen de lo que estuvimos hablando, fíjense que tenemos hay datos de consolidación fiscal, o sea, un mantenimiento del equilibrio fiscal o del superávit fiscal, con ingreso de capitales, baja del riesgo país, lo cual va de la mano con el retorno al mercado voluntario de deuda, a la nueva emisión de bonos para rolear los vencimientos de corto plazo, sobre todo los vencimientos de 2029 y 2030, que son los montos más importantes. Para el escenario moderado y pesimista, fíjense que mantenemos un crecimiento estable y una inflación a la baja, pero con un menor ritmo, o sea, debería llevar más tiempo con demoras en las reformas estructurales que el gobierno tiene en carpeta. Y el escenario pesimista, eh, que es un escenario también a tener en cuenta, incluye el impacto negativo de shocks externos, tanto externos como internos, en el orden político también, que influyen negativamente sobre las reservas y a fin de cuentas va a tener un impacto sobre el tipo de cambio y como ya venimos sufriendo. Como ya sabemos a lo largo de la historia, un impacto en el tipo de cambio va a tener mayor o menor correlato en el nivel de precios de la economía, o sea, va a tener un impacto en la inflación. Bien. Eh, Fíjese, es una tablita, es un cuadro resumen de los últimos datos del REM, de vuelta, del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Fíjese que el PBI, según eh, el dato de las distintas consultoras que componen el REN, fíjense que tenemos un crecimiento en 2026 del PBI del casi 4%, con una inflación del 19%. Fíjense que deberíamos tener un cierre un poquito arriba del 30%, pasamos a una inflación del 2026 del 19%, ¿bien? Con un tipo de cambio de 1.640, fíjense, es menos del 10% de aumento, que es un dato desafiante. Con una brecha casi nula, una brecha contra el oficial de menos del 1%, y una tasa Badlar, fíjense, del 17%, que es un dato bastante relevante porque pasamos a una tasa Badlar actual del orden del 36, 38, 40%. Estamos bajando a más de la mitad la tasa Badlar. ¿Por qué es relevante? Porque hay muchas inversiones, muchos proyectos que ajustan por esta tasa variable, lo cual es eh, fundamental tenerlo en consideración de vuelta para una cartera, para el armado de una cartera bien diversificada. El comportamiento de la tasa Batlar o tasa Tamar en la actualidad resulta clave tenerlo en cuenta. Si tomamos en cuenta que la base de todo este análisis es el sostenimiento de las bandas cambiarias a nivel actual. ¿Qué quiere decir esto? Con una variación del 1% para el movimiento tanto de la banda superior como inferior,
Bueno, los desafíos que tenemos sobre ese tema incluyen lo que es la demora en el acceso al mercado de capitales, o sea, una demora en la baja del riesgo país. Volvemos a lo mismo, shocks externos, shocks internos y lo denominado como sintonía fina, o sea, la coordinación entre distintas políticas, tanto cambiarias, monetarias, programa financiero y coordinación tanto del gobierno vía el Ministerio de Economía como del Banco Central. Bien, de vuelta con de la mano de las cantidades de dinero en la economía, del comportamiento de las tasas. Bien, son todos elementos clave que tienen que ir muy finos en la coordinación para que el programa tenga éxito. Bien. Eh, vamos a, voy a dar un pequeño inicio a lo que son las carteras y los escenarios de vuelta, pero en la segunda parte vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Cuál es la clave para los inversores y qué estrategias estamos tomando en consideración? Bueno, la diversificación y coberturas cambiarias. Diversificación en términos de inversiones en instrumentos que estén atados a distintos índices, por ejemplo, bonos SER, por ejemplo, dólar linked, por ejemplo, tasa variable de vuelta instrumentos atados a tasa Batlar o tasa Tamar más un spread. Fíjense que también incluimos lo que son CEDARs, bonos soberanos o activos indexados en general. Bien, también. ¿Hay oportunidades en activos de sectores exportadores? Sí, por supuesto. Más adelante vamos a compartir algunas obligaciones negociables, sobre todo de la empresa de YPF, de Vista, o sea, todo lo que sea de sectores exportadores vemos un potencial importante y lo cual la clave de todo esto es, de vuelta, controlar las dinámicas o los datos muy actuales de lo que son inflación, tipo de cambio y comportamiento de las tasas de interés. Fíjense que las carteras modelo, no se preocupen, más adelante vamos a entrar en detalles sobre esto, pero una conservadora podría tener un porcentaje importante en bonos SER, o sea, bonos que ajustan por inflación. Una cartera balanceada tendría un mix de lo que son bonos SER o dólar linked y 30% de acciones, y una cartera agresiva tendría una mayor ponderación de lo que son activos de renta variable. Bien, y por último, para dar cierre a esta primera parte, en la última línea, Julio, por favor. Bueno, como para dar un resumen, para no cansarlos con tanto texto. Bueno, el periodo de transición y ajuste macro con foco a estabilizar precios, deuda y tipo de cambio en lo que está incurriendo Argentina en todo este periodo de tiempo y todavía el proceso que falta durante 2026 y posterior. ¿Cuál es el objetivo que uno supone que tiene el gobierno? Bueno, la estabilidad y crecimiento moderado en el mediano plazo. La proyección del gobierno es crecimiento alrededor del 4% en 2026. eh, Parece desafiante, no parece imposible, y tiene inclusive un efecto arrastre positivo que puede llegar a ayudar a los objetivos, pero de vuelta, la clave resulta en monitorear lo que son los niveles de tipo de cambio, de reservas de inflación, qué porcentaje de rollover tenemos de deuda, y en función de esos datos ajustar las proyecciones y las estrategias a futuro. Por eso indicamos acá como cierre de esta primera parte que estas semanas y los primeros meses del 2026 puede resultar una ventana fundamental para recomponer portafolios en función de los resultados que tuvimos en este 2025. Bien, con eso finalizamos lo que es la primera parte, la parte más teórica, histórica, digamos. Vamos a dar inicio a lo que es las carteras que desde el área de research recomendamos para, para los distintos inversores. Esta primera parte es lo usual que compartimos siempre como introducción según el tipo de inversor que uno sea, puede tener un comportamiento más conservador, más moderado o más agresivo. Y en función de nuestro perfil de riesgo, mejor dicho, bueno, en el caso de una cartera conservadora, tendríamos un porcentaje mayoritario de lo que es renta fija, con un 80% y un 20% de renta variable. Renta fija, incluimos
fondo común de inversión Axis Estrategia 20, que en unos minutos vamos a hablar en detalle de él, pero que en los últimos meses viene con un rendimiento bastante positivo, sobre todo el mes pasado, superando por lejos a lo que son los comparables, pero más en unos minutos lo vemos en breve. Para la cartera moderada, fíjense que tenemos un mix 50-50 de renta fija, renta variable incluyendo lo que son acciones locales del panel líder exclusivamente y lo que son CDRs. Bien. Y para la cartera más agresiva, fíjense que los porcentajes se intercambian. Tenemos una mayoría de renta variable con un 70% y un 30% de bonos, o sea, fondo común de inversión, Axis, bonos soberanos y bonos subsoberanos. Bien. Ahora sí, para entrar en detalle a lo que son las carteras por tipo de instrumentos, fíjense que vamos a arrancar con lo que es renta fija en pesos. Fíjense que tenemos un apartado para el fondo Axis Estrategia 20, para lo que son de caps, bond caps y un mix de cheques y bonos atados a la inflación. Si entramos en primer lugar a lo que es la composición del fondo Axis Estrategia 20, fíjense que tenemos con los últimos datos disponibles, fíjese que tenemos una TNA, o sea, una tasa nominal del fondo del superior al 49% con una duration de 0,4 años. Bien, fíjese que esta TNA está muy incidida con lo que fue el rendimiento del fondo el mes de eh, lo que fue octubre y noviembre, con un crecimiento entre ambos meses de arriba del 10%, lo cual es una variación muy importante. Producto principalmente, fíjese, la composición del fondo, que tenemos una mayoría de bond caps, o sea, de bonos de capitalización de tasa fija, pero un poquito más largo plazo, con un 40%, y un LECAP, una posición de LECAP arriba del 23%. Pero también está compuesto por obligaciones negociables, o sea, deuda de empresas, tanto pyme como no pyme, fideicomisos financieros, otros fondos comunes de inversión y un porcentaje también de cheques de pago diferido, siempre a corto plazo, hasta 120 días. Por eso este fondo es bastante conveniente para, fíjense, para maximizar el rendimiento de la liquidez transitoria de las inversiones. Es un fondo de eh, relativamente corto plazo, o sea, fíjese, inferior a medio año, lo cual es un fondo bastante ágil para invertir y para entrar y salir, digamos. ¿Bien? Aclaro, agrego dos cositas, Rami. Sí, La primera es que este es un fondo que tiene una calificación de Fitch SSR, Fitch Rating, de Investment Grade. Eh, Tuvimos nuestra primer calificación en el mes de junio. Ahora se confirmó la calificación para el mes de septiembre, para la revisión trimestral. Y segunda cuestión, este es un fondo que puede ser utilizado como una garantía para cauciones tomadoras de empresas o individuos, cosa que también de alguna manera le da al inversor, digamos, la posibilidad de usar esos recursos, digamos, que están aplicados en este fondo para desequilibrio transitorio, digamos, que pueda tener la caja, digamos, de la empresa. Cosa que, digamos, resulta muy positiva, digamos, ¿no? El fondo está rindiendo tasas muy interesantes por encima del costo de las cauciones, digamos, y en consecuencia puede ser una interesante opción, digamos, para utilizarlo en estos escenarios, digamos. tal cual, volvemos a la primera parte. Las tasas de caución, aunque bajó un montón la volatilidad, eh, al ruido intradiario de tasas, a un día está cerrando en orden del 20, 22, 25, 18%, lo cual está muy por abajo. O sea, ya deja de ser una opción rentable colocar la plata y sin más. Es necesario volver a analizar y ampliar la paleta de inversiones, siempre desde un punto de vista conservador, porque estamos hablando de un fondo común
compuesto por LECAPS, MONCAPS y obligaciones negociables, o sea, en pesos conservador. Fíjese el comportamiento de lo que es el valor de la cuota parte de Axis. Fíjense que a partir de abril, puntualmente, fíjense que el crecimiento del valor de la cuota parte ha sido casi exponencial y fíjese cómo aceleró en lo que fue el tercer trimestre, digamos, agosto, septiembre, octubre, y actualmente fíjese el crecimiento ahí. Fíjese que el valor de octubre, eh, del mes de octubre, fíjese que fue un 7,54%. O sea, muy por encima de cualquier variable, de cualquier tasa comparable de renta fija que ustedes quieran indicar, por encima bueno, del dólar que bajó en ese periodo, de la tasa de plazo fijo, de la tasa de caución, de la tasa de lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, 7,5% rendió Axis. Y fíjese que venimos de varios meses superando a lo que es el porcentaje el valor de inflación y superando lo que es el porcentaje de plazo fijo, que son nuestros comparables más importantes para este fondo. Fíjese que el cierre de noviembre, o sea, el mes pasado, con los datos de ayer, fue arriba del 2,4%, lo cual nuevamente está superando al dato de inflación. Y en una tasa anual arriba del 32%, que si recuerdan, comparado contra la tasa del Merval, que está en el 20%, las inversiones en este fondo fue superior. ¿Bien? Ahora, si yo quiero armar una cartera exclusivamente LCAPS, fíjese que aunque la duration, o sea, aunque la duración del fondo de esta cartera, mejor dicho, es inferior a la del fondo, fíjese que el rendimiento, la TEA, la TIR de esta cartera es bastante inferior también. Estamos en el orden del 28% con una duration del 0,20 expresado en años, ¿no? Compuesta por LCAPS con vencimientos en enero, en febrero y en abril. Bien, entonces, lo mismo para la cartera de OnCaps. Fíjense que acá, aunque la TIR aumenta un par de puntos porcentuales, lo mismo que la duration, sigue estando por abajo de lo que es el fondo Axis. Presentamos estas carteras como otras alternativas, pero, o sea, en una comparación muy rápida, mm, o sea, no hay motivo para elegir una cartera de OCAPS o de LCAPS en contraposición a la cartera directamente de Axis, del fondo Axis, porque tenés un spread de tasas de rendimiento mucho mayor con una duration que no es tan superior a estas ambas carteras, pero igual la presentamos para que estén informados. Bien. Ahora, si lo que a nosotros nos interesa es una cartera que esté enfocada principalmente en instrumentos atados a la inflación, fíjense que esta presentación que incluye lo que son cheques de pago diferido en pesos con una duración de menos de un año, fíjense que tenemos estos dos activos, bonos SER, con vencimiento en 2026 y en 2027, fíjese que tenemos una TIR casi del 17%, pero a la cual tenemos que incluir el comportamiento de la inflación en ese periodo. ¿Bien? Fíjense que la duration es más alta, estamos arriba del año, acá en el plazo de vencimiento, pero es una cartera que está pensada para aquellos inversores que buscan instrumentos que lo protejan de algún rebrote inflacionario que uno puede suponer que puede ocurrir o no eh, en los próximos meses. ¿Bien? Para esos clientes, bueno, esa cartera sería una cartera a tener en cuenta. ¿Bien? Eso con respecto a la renta fija en pesos. Pasando a lo que es renta fija en dólares, fíjese que tenemos las carteras ya usuales. La primera es la más cortita, pues está compuesta exclusivamente por pagarés bursátiles del tipo Jaro dólar con vencimiento hasta 360 días, o sea, con vencimientos hasta un año. Fíjese que las tasas aproximadas son del 9%. Esta tasa siempre varía todos los días, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 7, puede ser 10, pero alrededor de este porcentaje es lo que se está operando en el mercado para el caso de pagarés hard dólar. Bien, ahora, si nosotros armamos una cartera de un poquito más largo plazo, fíjese que esta con vencimiento en 2027,
Fíjese que está compuesta exclusivamente por obligaciones negociables, o sea, por deuda privada, por bonos emitidos por empresas, con algunas modificaciones. Si alguno recuerda la cartera que presentamos el mes pasado o el anterior, tenemos nuevos activos acá, siempre con tasas que consideramos muy convenientes y con empresas que consideramos muy convenientes, con un perfil crediticio aceptable, con un historial de pago correcto. Fíjense que está compuesto por Edenor, Compañía Mega, IRSA y Camusi Gas, ¿bien? Con una tasa ponderada de arriba del 7% y una duración arriba del año, ¿bien? Más adelante tenemos una cartera con un vencimiento un poquito más largo. Fíjese que es un vencimiento ya en 2031, pero con una tasa superior. Y acá incorporamos lo que son bonos estatales, tanto de bonar la L30 como un BOPREAL con vencimiento en 2027. Fíjese que las tasas de los bonos soberanos, tanto emitidos por el Estado como por el Banco Central, que son superiores a las de las ON, y por eso puede estar bueno armar una cartera con ambos activos, pero de vuelta con un vencimiento un poquito más largo, ¿ya? O sea, una tasa superior con un vencimiento más largo, ¿bien? Y por último, fíjense que siempre lo presentamos porque hay algunos clientes puntuales que les interesa tener un flujo de ingresos en dólares permanente. Bueno, con esta combinación de bonos, de vuelta tanto ONs como bonos del Estado Nacional y Bopreales y del Estado Subnacional, con la provincia de Buenos Aires acá, tenemos asegurados un flujo de ingresos por tanto cupones de interés como amortizaciones de capital. Esta cartera la venimos presentando todo el año, la estuvo presentando y todo el año tuvo cobros permanentes y sin ningún problema. Fíjense que seguimos con esta cartera que tiene cobros periódicos desde diciembre, o sea, desde este mes, hasta noviembre del 28. O sea, tenemos casi 3 años de cobros mensuales de interés o de capital con esta cartera, con esta combinación de activos. ¿Bien? Entonces, para alguien que quiere un flujo permanente de dividendos, entre comillas, esa cartera puede ser importante, muy interesante. Bien, con eso terminamos lo que es renta fija. Ahora pasamos para finalizar lo que es renta variable, lo que son carteras de acciones, CDRs, ETFs, etcétera. Vamos a arrancar con las carteras que recomendamos desde el área de research, que también la venimos hace varios meses siguiendo muy, muy de cerca y las actualizamos en lo que es el último mes del año. Fíjese, para la primera cartera, son dos carteras distintas de acciones. Eh, Fíjate la primera, Julio, por favor. La, Fíjese la composición de esta primera cartera. Fíjese que tenemos una parte de acciones locales, incluyendo el panel general, o sea, tanto acciones líderes como panel general, y un porcentaje también de CEDARs. Fíjese que el rendimiento de esta cartera, que la venimos teniendo ya hace más de un año, con algunos ajustes, pero es una cartera que es de largo plazo para lo que es los estándares locales, fíjese que es un rendimiento de arriba del 50% con Pampa, con Vima, con Galicia, con A3 Mercados, con el CEDAR de AM, con Meli, en Mercado Libre, con Pan American Silver. Fíjese, con esta combinación, fíjese los retornos que tuvimos con esta cartera puntual de vuelta. Volvemos a un Merval, si lo comparamos contra un Merval que está 20% en positivo en 2025, y el cual ese rendimiento era negativo, o sea, ese 20% está explicado pura y exclusivamente por resultado electoral. Esta cartera está por encima, está más que duplicando el rendimiento del Merval, del índice Merval en términos generales. Entonces, el rendimiento de esta cartera fue realmente excelente comparado con el índice del mercado de valores local. Lo mismo para la segunda cartera que recomendamos desde el área. Fíjese que tenemos también una combinación similar de acciones locales y CEDARs, aunque acá tenemos una mayor ponderación en lo que son activos locales. Fíjese que tenemos Gas del Sur, transportadora de Gas del Sur, Banco Macro, Cablevisión, Morixe, Hipotecario. Fíjese el rendimiento del banco hipotecario puntualmente, desde que la tenemos en cartera. Está arriba del 120%.
Fíjese que el rendimiento de esta cartera, aunque es un poco más agresiva, no bastante, pero es un poco más agresiva en el sentido de que tenemos más ponderación de acciones del panel general, fíjese que el rendimiento es aún superior al de la primera cartera y ambos muy superiores al rendimiento del índice del mercado local, o sea, compuesto por acciones exclusivamente del panel líder. Bien. Ahora, para la siguiente cartera, podemos, si nos enfocamos directamente en lo que son CDRs e ETFs, que hemos hablado en detalle de los ETFs en alguna charla anterior. Julio, si tenés la filmina siguiente, por favor. Sí. Fíjense, esta cartera exclusiva de ETFs, fíjense que está en la composición con instrumentos atados a lo que es el S&P 500 que sigue estando, aunque hay algunos días volátiles, sigue estando en zona de máximos históricos, un porcentaje de mercados emergentes, un porcentaje puntual que ajusta por el mercado de Brasil, por el Bovespa, y un porcentaje pequeño relacionado a la cripto Bitcoin, que también está con muchísima volatilidad en estos días, pero que puede ser interesante empezar a acumular nuevamente algún activo que ajuste o que tenga relación con el mundo cripto. Recuerden que lo que es el Bitcoin puntualmente pasó de zona $120.000 a hoy está cotizando en 85 por ahí. O sea, puede ser una buena zona de entrada y ir acumulando. Fíjense con un porcentaje pequeño, 15% nada más, pero puede ser interesante armar una posición. Fíjense en el ticker EBIT, que es el ETF que replica el comportamiento de la cripto Bitcoin, ¿bien? Aunque pueda haber un ETF del Ethereum o algunos activos, algunas empresas que también tienen relación directa con el mundo cripto, ¿bien? Y por último, la última cartera que tenemos para presentar, en la última filmina de Julio, Ujú. es de la misma forma que en la renta fija en dólares habíamos armado una cartera con dividendos mensuales, con cobro de interés y capital mensual. Podemos hacer exactamente lo mismo con esta composición, con esta combinación de CDRs para poder cobrar dividendos todos los meses, con la empresa Pfizer, con JP Morgan, con la Barrick, con McDonald's y con Coca. Con esta combinación de activos todos los meses tenemos la posibilidad de percibir dividendos en dólares. ¿Y por qué aclaro en dólares? Porque son activos, son CDRs que uno los puede adquirir en pesos, o sea, uno entra con pesos, transfiere pesos a la comitente, compra con pesos acciones de estas compañías y percibe dividendos en dólares todos los meses. Fíjense que la última filmina, los dividendos que venimos percibiendo con esta combinación de activos, más allá, aclaro, de la variación del precio de los activos. En un caso en el que el activo sube de precio, la ganancia es doble. Tenemos una mejora, un ingreso por el aumento del precio del activo y un ingreso por los dividendos. Bien, y fíjese la última filmina, los dividendos que vamos a percibir en el mes de diciembre. Fíjese que venimos de un noviembre y un octubre donde percibimos dividendos en JP Morgan, en la Barrick, en Pfizer y en Coca-Cola. En diciembre tenemos los dividendos de la empresa McDonald's. Bien, de vuelta, ingreso en pesos, compra en pesos de los activos, dividendos en dólares según la cantidad de acciones de CDRs que uno tenga en cartera. Bien, con Bien. eso finalizamos, Julio, la presentación. No sé si tenés alguien le hace alguna pregunta, Bien, algún no, comentario. simplemente, Rami, quiero hacer una reflexión final, digamos, sobre un poco lo que, en atención a lo que analizamos en la primera parte, digamos, de la charla, que respecto de lo que vimos en este 2025 y las perspectivas para el 2026, a modo de resumen, digamos, digo, si bien no dejamos de visualizar un poco lo que el mercado continúa requiriéndole al gobierno respecto de la debilidad de reservas, digamos, y
y la incertidumbre, digamos, vinculada al pago de la deuda, fundamentalmente los vencimientos importantes que tenemos en enero y en julio del año que viene, no dejamos de tener una visión constructiva respecto de, digamos, de las perspectivas que tiene la economía argentina. eh, eh, en línea, digamos, un poco con los escenarios, con el escenario optimista, digamos, que comentaba Ramiro, más allá de estos nubarrones, digamos, ¿no? Que son cuestiones que el gobierno deberá resolver de manera cambiando el programa monetario o bien incrementando el apoyo, digamos, al Tesoro norteamericano para financiar el pago de deuda, digamos, ¿no? Y o como bien comentaba Rami, ante una reducción del riesgo país por debajo de los 500 puntos para el segundo trimestre, digamos, del próximo año, la posibilidad de que Argentina pueda salir a emitir deuda en los mercados voluntarios de deuda y en consecuencia poder rolear vencimientos, ya en este caso los vencimientos que vienen en ese trimestre y en la segunda parte del año, ya como hacen la mayoría de los países, emitiendo deuda, digamos. Se paga deuda emitiendo deuda nueva. Y es una situación, digamos, que a diferencia de otros países, es sostenible. ¿Por qué? Porque el Tesoro está teniendo superávit fiscal primario y financiero. En consecuencia, la deuda, digamos, se muestra sostenible, digamos, en el tiempo, dado que no hay aumento de deuda para financiar un déficit, digamos, del Tesoro, sino todo lo contrario, digamos. Pero bueno, más allá de toda esta cuestión, tenemos un view optimista respecto, digamos, de lo que puede ser el año 2026, más allá de estas reservas que tenemos respecto de lo que es el frente cambiario, digamos, del Banco Central. Así que, y lógicamente, el escenario puede estar condicionado también al ritmo con el cual se vayan aprobando, digamos, en el Congreso las reformas estructurales, digamos, que van a ser agenda, digamos, en las sesiones extraordinarias, digamos, de este año y el año que viene, digamos. Hablo de la reforma laboral, la impositiva, bueno, entre otras, digamos, ¿no? Así que bueno, no sé, Rami, vos si querés cerrar, digamos, con una reflexión final sobre esto, antes de hacer el cierre. No, no, nada más apoyo lo que comentaba Julio sobre los desafíos que se vienen para 2026. Hay algunos datos que nos llevan un poco al optimismo para nuestro país, aunque hay que prestar mucha atención a los desafíos que algo estuvimos comentando en la primera parte. Realmente consideramos de que hay que ocuparse del nivel de reservas, hay que ocuparse de eh, poder hacer frente poder insistir sobre la baja, mejor dicho, del riesgo país para poder entrar al mercado voluntario de deuda y hacer roleo y poder pagar deuda con deuda, lo cual suena extraño, pero es el manejo usual del 98% de las economías del mundo. ¿Bien? Pero este roleo de deuda y esta renovación de vencimientos solo es posible con una baja del riesgo país que se perciba sostenible en el tiempo. Y esto va a ser sostenible, eh, consideramos casi exclusivamente con una mejora en el nivel de reservas. Ahora, cómo logra ese aumento de reservas genuinas el Banco Central? Bueno, creo que ahí está el desafío para 2026 y años posteriores. ¿Bien? Bien, así que bueno, sin más. Hacemos el cierre. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a estar compartiendo la grabación, ni bien la tengamos disponible, digamos, durante el día.
a todos aquellos que participaron de la charla y a los que no pudieron estar por alguna circunstancia. Así que bueno, sin más, nos estamos viendo en la próxima actividad. Abrazo Excelente, grande. muchas gracias Julio, muchas gracias a todos, que tengan buena jornada. Un abrazo.